Personajes, bienvenidos y hoy nos trasladamos a Tovar, a la prolongación de la carrera cuarta frente al Taller Roma, allí donde siempre escuchamos a este personaje que se identificó con SEA, que nos acompañó y era nuestro History Channel, era quien nos contaba la historia de una manera muy especial, aprendimos la historia y a través de 38 años de permanencia en SEA, brindó su trabajo. Es un zuliano, un tovareño nacido en el Zulia con corazón cedeño. Samuel Márquez, el profesor García. Samuel Márquez. García. Sí. Samuel Márquez García. Entonces vamos a conversar un poco porque somos un poco más de 3.000 muchachos. Sí, Digo, bien. ya no tan muchachos. No tan muchachos, sí. Pero que ya. pasamos por las aulas y que recibimos la orientación, porque también fue orientador Sí, en también. el Colegio Rita Mora de Barrios. Entonces vamos a recorrer un poco la vida de Samuel Márquez García. ¿Dónde nace Samuel Márquez? Yo nací en Machiques, en la calle Artes de Machiques, frente a la Plaza Bolívar, que en aquel tiempo no era plaza, simplemente era un terreno ahí vacío, diagonal a la iglesia. Y allí viví hasta los 20 años. A los 20 años, más o menos, una hermana mía se vino a vivir aquí a Tovar, porque el marido tenía trabajo aquí. Era el jefe de la planta que hubo aquí en Sabaneta, no sé si usted la conoció. Allí cerca de donde atienden a los niños, ahí mismo, donde hay ahora un módulo. Ajá. En ese módulo, allí había una enorme planta eléctrica. Y mi cuñado era el jefe de la planta eléctrica. Entonces, como el Machiques ya estaba cansado de vivir en ese calor de 50 grados, que no era raro tener 40, 50 grados, entonces mi hermana me invitó a venir aquí. Sí, yo me vine para acá. Trabajé en esa planta. Entonces, trabajábamos de día y de noche todo el tiempo. Y entonces comencé mi problema de estudio. Me fui a Santa Cruz, al colegio de Santa Cruz, y allí... De la Madre Rossi. Ajá, y allí saqué la normal. Ahí me hice normalista. Bueno, comencé a trabajar como profesor en SEA, porque fue por casualidad, porque en aquella época a mí me nombraron director del grupo escolar de SEA. Félix Román Duque. Félix Román Duque, allí me estuve como un año. Y allí pues conocí a la gente del colegio. Bueno, al fin me invitaron a ir a trabajar allá y comencé. Ahí me estuve 38 años, hasta que al fin me tuve que venir. Profesor, la vida en Machiques, un muchacho, el calor, ¿cómo se llamaban sus padres allá primero? Mi padre se llamaba Maximino Márquez. Era una de las familias, grandes familias de Machiques. Y mi mamá se llamaba María Teresa García. Pero yo soy Márquez García. ¿Y cuántos hermanos fueron? Bueno, yo nomás que tenía 2 hermanos. Hay uno que todavía vive en Machiques. Entonces nace en Machiques, frente a lo que hoy es la Plaza Bolívar. Frente a lo que hoy es la Plaza Son Bolívar. 3 hermanos. Una hermana que fue casada con un italiano que fue el jefe de la planta eléctrica de aquí. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Alfio, era italiano. Alfio era el nombre de él. Bueno, pues ellos al fin él se cambió y se fue para Barinas con mi hermana, y yo me quedé viviendo aquí en Tovar. Yo vivía allí en El Añil y hice el estudio de normalista en el colegio de Santa Cruz de Mora y comencé a trabajar en el Rangel como maestro. Allá en
para llevar la secuencia histórica, ¿en qué lugar? Primero, oye, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Bueno, yo nací en el año, vaya, se me fue. Hace tanto tiempo. Tengo 87 años ya, sí. Yo nací en Machiques en esa época. En el 42. En el 42, sí. No, yo nací en el 37. 37, perdón. Sí, yo nací en el 37. ¿En qué fecha? ¿En qué? Bueno, pues yo cumplo años. Vaya, pero es que esas cosas se le van a uno de la cabeza. ¿No quiere cumplir más años? No quiero, no, si yo quiero seguir cumpliendo mientras No, pueda. pero es que uno no quiere saber del cumpleaños. Ah, no, del cumpleaños no. Del cumpleaños no. ¿Nació en qué mes? Yo nací en el mes de noviembre, 1937. Bueno, y me vine para Machique, saqué mi cuestión allí ¿En qué escuela, recuerda en qué escuela estudió? En el colegio que estaba allí cerca de la Plaza Bolívar, ya ni me acuerdo cómo se llama, que era un colegio de normalistas. Allí saqué mi título de maestro prácticamente. Ah, pero aquí en Santa Cruz. En Santa Cruz de Mora. El de la Madre Teresa, la Madre Rosy. Exactamente, sí, exactamente. El Colegio del Carmen. El Colegio del Carmen se llamaba. El del Carmen. Sí. Bueno, porque yo me vine de Machique con sexto grado. Bueno, ahí comencé a trabajar en el Rangel hasta que al fin me dieron la subdirección en el colegio, en el grupo escolar de SEA. Y allí fue que tomé contacto con el colegio. Allí conoció a doña Teresa, que era la directora. Sí. ¿Era la directora doña Teresa? No. No, yo creo que no. Ya ella no estaba allí. Bueno, y allí pues me estuve. ¿Cómo llega al colegio? ¿Qué llega a dar al colegio Rita Mora de Barrio? Bueno, pues me dijeron que necesitaban un profesor de historia y geografía, entonces yo me presenté y bueno, me dieron el cargo y comencé a trabajar. 38 años me estuve. Era profesor de Historia Universal y de Historia de Venezuela. De Historia de Venezuela y de Historia Universal. O sea, profesor de Historia y Geografía. Historia y Geografía. Historia y Geografía, sí. Y su formación para poder dar esa didáctica que nos hacía viajar a los Alpes, al Peloponeso, a saber de Aquiles y de Troya y de Alejandro Magno. ¿Cómo se versó usted para poder darnos allí? Bueno, porque yo era y soy muy aficionado a la lectura. Sí. Yo tengo ahí muchas colecciones de libros unos muy antiguos ya ya tienen más de 40 años de estar conmigo. Y entonces yo era muy aficionado a eso y me sentí con capacidad para desarrollar un tipo de enseñanza basada en esas dos profesiones, en historia y en geografía. Bueno, y allí tomé contacto con el colegio y me ofrecieron un cargo y bueno, comencé a trabajar allí. Luego me vine en el grupo escolar de SEA, no me estuve sino como un año. Luego me mandaron como director al grupo Rangel. Allí me estuve varios años y mientras estaba en el grupo Rangel trabajaba en SEA y trabajaba en el liceo nocturno. O sea que tenía 3 trabajos. Dedicado entonces a la educación. Dedicado pero de lleno. Esa ha sido siempre mi profesión y mi pasión, la educación. El ambiente de trabajar en el colegio, prácticamente conoció a todos los directores que hasta el momento han pasado, porque conoció al padre Serrano. Sí, cuando yo llegué estaba el padre Serrano. Y ¿A quiénes más recuerda ya en el...? Pues la verdad es que no me acuerdo. Fueron tantos los que pasaron por allí. Porque fue director también Basilio Catel. Ajá. Simón. Ajá. Magdalena Pons. Ajá.
Lo que pasa es que a uno con esta edad, pues la mente se le va haciendo algo confusa. Esos años del colegio, ¿qué recuerda? Esa aventura de ver el cambio del colegio a lo que es actualmente, porque usted vio todo en la transformación del colegio. Sí, vi cómo hicieron la nueva construcción y todo eso que quedó muy bonito. Sí. Y a mí me encantó trabajar allí. Y tuve la mala suerte de que llegó una comisión de ese tipo de educación, y entonces me vieron ya algo viejito y le dijeron al director que me sacara porque yo no estaba para trabajar allí, y me pusieron puerta afuera. Si no, yo estuviera ahí todavía. Todavía estuviera en el colegio. Todavía estuviera. Profesor Samuel Márquez. Porque a mí me encantó el trabajo del colegio. Y bueno, yo tenía que irme prácticamente 4 días a la semana. Tenía que irme a las 7 de la mañana, coger el camino para SEA. Pero yo me compré mi carrito y no tenía ningún problema. Pues sí, yo fui docente durante muchísimos años, hasta que al fin prácticamente me vi obligado a dejar la profesión. Profesor Samuel, su inspiración en la historia, bueno, me inspiró mucho a seguir en la carrera docente, a saber de la historia, a ser luego que fue historia, fue orientador del Colegio Rita Mora de Vargas. Sí. Pero vamos allá a recordar un poco el año 81, 82. Está en fulgor, en crecimiento, la euforia de el bicentenario de Bolívar. Y Samuel Márquez, un hombre estudioso de Bolívar, crea una guía, la cual conservo y se la voy a mostrar a ustedes, una guía para estudiar la vida de Bolívar y hacer un concurso. Cuéntenos esa. Bueno, ya yo casi ni me acuerdo de eso. Es que a esta edad las cosas como que se le van yendo a uno de la mente. Yo hice tantas cosas en la vida que, bueno, que difícilmente me acuerdo de todas. Pero esa fue muy importante. Sí. Aprendimos mucho sobre Bolívar en el año 82-83. Sí, ajá. ¿Usted hizo esa guía? Sí. Sí, yo me acuerdo de esa guía. ¿Usted la preparó? Sí. Yo la preparé. Yo hice tantas cosas en esta vida que, bueno, difícilmente me acuerdo de todas. ¿Y algunas se acuerdan? Y algunas, sí. No, y como en esta edad, pues, a uno la mente se le va ya cansando y las ideas, pues, se le confunden. Porque ya estoy cerca de los 90. Pues sí. Pero a mí me encantó trabajar en educación. Yo trabajé, bueno, en varias instituciones y en todas me fue muy bien. En la escuela de SEA, en el colegio, en el Grupo Rangel, en el Liceo Félix Román Duque. En todos esos lugares, pues, trabajé y me fue muy bien. No puedo quejarme de que me trataran mal o que tuviese algún problema, no, al contrario. Yo trabajé en el liceo nocturno con gente adulta, que era lo que había en esa época. Y en el Rangel, pues, ahí trabajé más de 10 años como director. Y antes fui profesor de 6º grado. Y me fue muy bien como profesor de 6º grado. Pues en estos días me encontré un antiguo alumno que es el director de la clínica esta, que está allí en el Corozo. La Roa. La Roa, exactamente, que es el que es actualmente director, que es hijo del fundador, ese fue alumno mío. Y tenía buenos recuerdos de mí, gracias a Dios.
que le fue muy bien. Pues sí, a mí me encantó la vida aquí en Tovar, a mí me gustó, especialmente por el clima, la gente que es buena gente y la forma de vida que hay aquí, y que mi esposa también es docente, trabajó como directora aquí en este pequeño colegio que hay aquí, en el barrio este. Santa Elena. De Santa Elena, sí. Ella fue directora allí. Y sí, no me puedo quejar de la vida aquí en Tovar, al contrario, ha sido una vida muy bonita y he tenido muchas oportunidades que en Machiques quizás no las hubiera tenido, porque yo en Machiques trabajé, pero trabajé en una fábrica de mantequilla, en una fábrica porque eso es lo que las industrias de ese lugar, pero no era lo mismo. Y cuando me vine para Tovar, pues Tovar me encantó. Y compartía el trabajo en la planta eléctrica, era de gasoil la planta. Sí, era un enorme motor del tamaño de una casa, enorme, sí. Y ahí comencé a trabajar, hacía turnos, de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora. Trabajaba yo allí. ¿Eso era lo que le daba electricidad a la ciudad de Tovar? A la ciudad de Tovar, sí. A la ciudad de Tovar y a la ciudad de Santa Cruz y a la ciudad de Bailadores. Sí, sí, porque eso es un solo sistema. Recuerdo que en esa época Tovar era un poco distinto, porque yo salía a las 4 de la mañana de la planta y me iba, atravesaba al Añil, porque mi hermana vivía allá en el Añil, a media cuadra de la plaza. Y nunca tuve ningún problema de noche. Yo me iba por aquí, por toda la parte esa del Añil. Y nunca tuve ningún problema. Era muy tranquilo el Tovar de ese tiempo. Era muy tranquilo el Tovar de ese tiempo, sí. Que hoy día es medio peligroso andar por ahí en la calle después de la medianoche. Pero en aquella época no. Pues yo trabajé varios años en esas condiciones. Y mientras trabajaba en la planta, me puse a estudiar y logré sacar mi título de docente. Y luego dejé el trabajo de la planta, mi hermana y su marido se fueron a trabajar a Barinas y yo me quedé aquí en Tovar. Y viví en su formación, ¿solo estudió hasta la normalista o luego se especializó? No, yo estudié como normalista y después me especialicé. Es decir, yo seguí estudiando porque yo nunca dejé de estarme preparando para poder hacerle frente a todas las condiciones del trabajo que conseguía. Pero me fue muy bien, gracias a Dios. El amor por el colegio, ese espíritu de trabajo en el colegio. Cuéntenos un poco, bueno, 38 años, una vida completa para el colegio. Una vida completa. No, yo estaba encantado con mi trabajo en el colegio. Siempre me trataron muy bien. Los alumnos eran excelentes. Y siempre pues yo tenía mi buena condición, a pesar de que tenía que estar trasladándome todos los días a través de la carretera. Pero yo logré comprar mi carrito y no tenía ningún problema. Y me fui del colegio porque llegó una comisión y cuando me vieron allí, que vieron que yo estaba algo viejito, le dijeron al director, no, ese ya no puede trabajar más aquí, y entonces en el área de orientación,
hablamos del área de historia, del área de orientación, ¿cómo? Porque yo me gradué como orientador también. Sí, y entonces, a última hora, pues dejé las clases y me pusieron como orientador en SEA, en el colegio. Allí trabajé varios años como orientador. Y hasta que al fin me pusieron de paticas en la calle. ¿No has vuelto al colegio? No, sí he vuelto, ¿Sí? Claro, a mí me encanta. Es un lugar que para uno tiene mucha atracción por los años que viví allí. La municipalidad y el Colegio Rita Mora de Barrio rindieron un homenaje hace unos 10 años, 12 años, colocándole el nombre de la cancha del Colegio Rita Mora de Barrio a nombre de Samuel Márquez. Sí, la cancha está a nombre mío. Pues sí, yo tuve una vida muy bonita en SEA. Y aquí en Tovar, aquí logramos conseguir este terreno en este lugar excelente y pudimos hacer una buena casa, afortunadamente. Que tenemos el terreno desde aquí hasta la otra calle. O sea, la calle interna de Sabaneta y la calle principal. La calle 3 bis y la calle cuarta de Sabaneta. La calle cuarta es aquella que pasa allá. Esta es la carrera 3 bis. O sea, a continuación de la calle cuarta, que es la calle principal de Bolívar, de Tovar. Por eso le llaman carrera tercera bis. Y me he sentido bien aquí en Tovar, pues ya, esperando que me llegue el día de irme de este mundo. Pero bueno. Con la satisfacción de haber cumplido. Y haber cumplido, sí. Y haber tenido una vida bonita, sin ningún problema. Y haberme sentido bien aquí en Tovar. Haber sentido que la gente me apreciaba. Y yo los apreciaba a ellos, por supuesto. Cuando se consigue a esos alumnos que se le acercan, ¿cómo se siente uno? No, pues me siento orgulloso de ver que hay personas que uno ya formó. Se siente uno muy bien. O sea, le da a uno una satisfacción de haber cumplido con una labor en la vida. Pero bueno. Siempre se le acercan. Sí. Usted fue mi profesor, usted fue... Sí, hay muchas personas que ya uno ni se acuerda de ellos, porque con tantos miles de personas que pasaron por mi sus manos, por su enseñanza. Por mi enseñanza, pues hay muchos a los cuales ya ni me acuerdo. Pues en SEA son 38 años, ¿usted sabe lo que es eso? 38 años, o sea que son casi 3.000 personas más son que pasaron por el colegio, son más, que recibieron su orientación. Sí. Ay, profesor Samuel Márquez. ¿Y en los viajes SEA a Tovar no hubo ningún incidente? No, nunca tuve ningún problema. Nunca llegué a tener ningún problema. El único problema es que una vez cuando ese aguazón que hubo, me tuve que venir a pie. Porque no se podía dejar el carro allá y me vine a pie. Porque no había más remedio. No, y como a mí me encantaba caminar, yo subía a esa loma por lo menos 3 veces a la semana. Y allá al Palo de Cruz subí 4 veces. Y me encantaba, yo trabajaba, salía de aquí, iba hasta el fin de Tovar allá en el llano y regresaba todos los días. Claro, ya no me encuentro en esas condiciones de hacer eso, ¿no? Y menos ahora aún con esa operación, pues quedé prácticamente inutilizado. Pero sí, yo tuve aquí una vida muy bonita. Una vida que difícilmente, posiblemente, hubiese tenido en otro lugar, por lo menos en Machiques. Porque en Machiques
las condiciones de trabajo no son muy buenas. A pesar de que en mis tiempos había industrias, especialmente industrias referentes a la leche. Yo trabajé en una fábrica de mantequilla, trabajé en una cuestión donde se fabricaba hielo, etc. Pero bueno, aquí en Tovar me fue mejor de lo que me pudo haber ido allá. Y allá me queda solamente, yo creo que de la gente que de mi tiempo, es poca la que queda, ya, sí. Tengo a mi hermano que es 5 años menor que yo. Pero de la gente yo creo que voy a Machiques y no conozco a nadie. Por lo menos los familiares ya de mi época todos desaparecieron. Pero bueno. Y muchos compañeros de trabajo también acá. Muchos compañeros de trabajo, sí. También se han ido. Pero bueno, aquí estamos hasta que Dios quiera. Allá en SEA compartió con doña Chepa, doña Esperanza, Simón, sí. La Felicia Rita. Sí, con mucha gente buena, con mucha gente de mucha significación. Gracias a Dios. No, yo de alguna cosa le doy gracias a Dios del trabajo en SEA. Que me sentí muy bien trabajando allá. Y me fui del trabajo porque prácticamente... Porque lo obligaron. Porque me obligaron. Si no, hasta todavía estuviera allá. Estuviera celebrando los 65 años del colegio. Sí. Bueno, de los 65 del colegio, 38 son suyos. Sí, 38 son míos, sí. O sea, pasó más tiempo que el padre Serrano, Ajá. que el fundador. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias. Primero, por la educación, lo que nos dio, lo que nos brindó a toda esa generación que estudiamos con ustedes desde el año 77, 78, hasta esos 38 años que usted estuvo en el colegio. Sí. Y bueno, el que todos lo tengamos como un referente, que hoy cincuentones, sesentones, setentones, digan, ese fue mi profesor y que lo están viendo allí. Y que bueno, que le damos bendiciones porque nos educó. Muchas gracias, profesor. Bueno, igualmente gracias a ustedes por la visita. Y siempre son bienvenidos a esta casa.